no solamente fue morir, sino que el Señor hizo mucho más. Y eso lo hemos estado viendo, lo hemos estado observando, estos servicios pasados. Lo que hizo Jesucristo y qué significan las fiestas, qué significa todo esto en la profecía del Señor. Y ahora estamos cursando la fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo. El viernes estuvimos viendo acerca de la Pascua, qué es lo que hizo Jesucristo en la Pascua. Y durante esta semana estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que significa que Cristo no tuvo pecado, que Él fue perfecto. Y Él es como nuestro maestro, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas. Tenemos que sacar lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Y cuando sucede eso, entonces el Señor está con nosotros. Porque nosotros aceptamos, creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Lo confesamos con nuestros labios y con nuestro corazón decimos que Él fue resucitado por el Espíritu de Dios. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. La sangre de Cristo aboga por cada uno de nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, entonces ahora tenemos que ir confiados. Tenemos que entrar confiados delante de la presencia de Dios, porque Jesucristo rajó el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y tener esa comunión con Dios. Y Dios siempre nos dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dios es bueno. Jesucristo siempre decía Padre. Oraba, Padre. El amor al Padre es eterno. Y ese mismo amor que Padre tiene a Jesús, también nos tiene hacia nosotros. Y si nosotros estamos en obediencia, si nosotros le seguimos, le adoramos, entonces el Señor siempre va a estar a nuestro favor. No importa qué es lo que pase afuera, el Señor siempre va a estar a nuestro favor. Y como saben, estamos celebrando la Pascua con las 7 palabras y vamos a estar viendo las palabras restantes. El viernes vimos 4 palabras, hoy día vamos a ver el restante de 3 y después que veamos las 3 palabras vamos a entrar al tema, que con esto cerramos, qué es lo que hizo Jesucristo en los 3 días que estuvo muerto. Y eso lo vamos a estar viendo hoy. Pero primeramente vamos a ver estas 3 palabras, así que los invito a que se pongan cómodos, abran su corazón, abran su entendimiento, porque el Señor va a hablar en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Me tocó a mí la 5ª palabra y les voy a leer el versículo donde está en Juan 19:28, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Pero ¿por qué nuestro Señor, Rey de Reyes, dijo esta palabra corta? ¿Por qué la dijo si Él es el poderoso, el Rey de Reyes? Porque precisamente sabemos que Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo carne, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado como nosotros. Pero ¿por qué se encarnó? Para que nadie dijera que nosotros no somos comprendidos por Él, porque Él es divino. Y tú no sabes, Dios, lo que yo paso. Yo estoy aquí en este mundo de perdición, sufriendo. Tú no me entiendes. Pero no, Dios se humanizó, se hizo carne, el Verbo hecho carne, para venir a este mundo, para salvar nuestros pecados, nuestras maldades. Pero no lo vemos así a veces. Caminamos un día sí, un día no. Pero Él murió por nosotros. Leamos
lo que Él pasó, sufrimiento, dolor, angustia, quizás una fiebre intensa, esos latigazos que lo dejaron sin sangre. El cuerpo de Él ya estaba sin sangre, agotado, debilitado. ¿Por quién? Dicen algunos, los romanos, los fariseos. No, por nosotros, por mi pecado que hago diariamente, por mi pecado que hago, lo hice al pasado y lo voy a hacer al futuro. Y tú dirás, yo no voy a pecar a futuro, pero cuidado, no hagamos como Pedro, donde Pedro afirmó que iba a estar con Jesucristo, donde los discípulos afirmaron que iban a estar con Jesucristo, pero fallamos. Vamos a fallar hasta el último día, como Pablo dijo, la carrera la vencí, ya terminó la carrera, allí vamos a terminar, allí nuestra carne va a dejar de pecar. Pero nuestro Dios tenía sed, una sed por todo lo que pasó por nosotros, por mí, malvada, pecadora, por nosotros. Decimos, yo no peco, yo no hago nada malo a Dios. Pero ¿y qué cuando tus pensamientos malvados vienen? El celo, el resentimiento, el odio, el no perdón. ¿Qué con eso? Jesucristo por eso estaba desgastado su cuerpo y demostró que era humano y tenía sed, igual que nosotros, que tenemos sed. Tenemos sed, nuestro cuerpo también tiene sed. Cuando nosotros nos dicen que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para ser hidratado, a veces no hacemos caso, como una vez me pasó a mí, que Viri me llevó al hospital. El doctor dijo que estaba deshidratada y me pusieron en las venas agua, esa agua que ponen, ¿verdad? O también fue por el exceso de estrés, los problemas. A mí me pasó eso y desde allí me hidrato. ¿Por qué es importante hidratarte? Porque el cuerpo necesita que estemos hidratados para que las funciones de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, funcionen bien, para sacar toxinas, para poder no tener sobrepeso. Personas que hacen maratón, toman agua, los que caminan, los que van a una montaña, ese líquido es precioso, sobre todo también en África. Tengo sed. Quizás algunos en países donde no el agua es atesorada, algunos mueren también. Niños, donde tienen que donar en varios países para que el agua sea preciada allá, porque no hay. Tengo sed, dijo Jesucristo. Tengo sed. Físicamente lo sintió, pero espiritualmente, ¿qué es lo que significa para nosotros? Espiritualmente Jesucristo dijo, tengo sed, porque Él está buscando las almas que no quieren venir a sus pies. Esas almas que no creen que tienen sed, esas almas que creen que no necesitan agua. Esas almas que Él busca de corazón. Tenemos nosotros que hacerlo, pero Él se rebajó para que nosotros sintiéramos esa sed de Él. ¿Y cómo hace el ser humano? Buscar esa sed a través de placeres, de vicios, de cosas materiales, de cosas vanas. Así calman su sed de una manera equivocada, porque la única sed, como le dijo Jesucristo a la samaritana, es esa agua de vida. Donde ella estaba buscando agua en ese pozo, le dijo Jesucristo que esa agua ella iba a volver a tener sed, pero si tomaba del agua que él tenía, no iba a volver a tener sed.
Y ese es el agua que Jesucristo nos brinda a nosotros para que no sigamos mendigando, no sigamos haciendo cosas que no nos van a ayudar. Él busca tu alma para ser salva. Él busca tu corazón para que te entregues a Él, para que seas un cristiano de corazón, un corazón verdadero que lo ame en espíritu y en verdad, recordando todo lo que Él hizo por nosotros. Su muerte no fue en vano, no apuntes para afuera. Su muerte fue para que tú reconozcas que sin Él estás sediento, que no tienes esa agua de vida. Él intentaron darle vinagre en una esponja y fueron su último dolor que sufrió por todo lo que le hicieron. Pero Él dijo, consumado, dice, consumado estaba todo. ¿Por qué? Porque decía que estaba escrito en la palabra de Dios. Muchos años antes ya esto estaba escrito y Él tenía que pasar por esto. Él no se acobardó como nosotros nos acobardamos para no trabajar para Él. Oh, es que la culpa es de mi pastor, es que la culpa es de los hermanos, es que la culpa, por eso yo no busco a Dios. No, Él no se acobardó. Él todavía te llama y te quiere buscar. Quiere saciar tu sed, quiere saciar verdaderamente esa sed, no a medias. Él no quiere a los tibios, Él quiere a las personas que verdaderamente las amen. Y la muestra que dio fue esto, al morir en la cruz por nosotros. Y el que nos escucha también, si no has saciado tu sed, yo te invito a que sacies esa sed con Jesucristo, porque la respuesta no la vas a encontrar en otro lugar, solamente en Él. Este es mi mensaje, que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la sexta palabra y es consumado es. Está en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él dijo que fue consumado. ¿Qué quiere decir consumado? Terminé. ¿Y a qué se refería Jesús? ¿Qué había consumado? ¿Qué había terminado? ¿Qué había dado por ya? Se terminó, no hay nada más que hacer. Sabemos que en Juan 17:4 dice, ¿a qué se refería? Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A eso vino Jesús, a consumar esa obra que su Padre le había dado, la obra de venir, de morir. Sabemos que él era el único que podía venir y morir. Sabemos también que consumado es para el creyente, esa palabra es una declaración no de derrota, sino de promesa, de garantía. ¿Qué nos estaba garantizando Jesús en la cruz? Esta palabra, consumado es, tetelestai, tenía varios significados en ese tiempo. Lo usaban para varios términos. Había términos que lo usaban en el término artístico. Una persona que pintaba un cuadro, que esculpía una pintura. También en el término de un esclavo, un amo, ¿verdad? También en el sacrificio y también cuando alguien pagaba una deuda. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sabemos que Jesús vino para terminar, para culminar esa obra que desde antes de la eternidad ya se había dicho, ya sabía que Jesucristo tenía que venir y levantar a ese hombre caído, que fue a través de Adán y Eva que el hombre cayó. Entonces sabemos que Jesucristo vino y dijo, consumado es, y al decir consumado es, sabemos que ¿qué fue lo que fue consumado en la cruz? Jesucristo vino y Él cumplió todas las profecías. Él cumplió toda la escritura.
Sabemos que Jesucristo vino a ser anunciado desde el Antiguo Testamento. Se hablaba de que un Mesías tenía que venir. Sabemos el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, donde se buscaba al Cordero perfecto. Y eso era una sombra solamente del verdadero Cordero que debía de venir, que era Jesucristo. Sabemos que se cumplió. Todo lo que los profetas anunciaron, eso se cumplió ese día que el Señor dijo, consumado es, porque ya no había necesidad de ningún sacrificio. Ya estaba siendo consumado el Cordero perfecto para nuestra salvación. Él cumplió por completo la ley. Al decir consumado es, Él cumplió toda la ley. Sabemos que no había nadie, no somos nadie nosotros, nadie de nosotros podía cumplir la ley, sino al contrario, la ley nos muestra lo imperfectos, lo pecadores que somos y que no teníamos nosotros la suficiente gracia ni las fuerzas para salvarnos, ¿verdad? Entonces esto sería como en un término judicial. Él también vino a pagar nuestra pena. Cuando Él dijo, consumado es, Él pagó mi culpa, Él pagó nuestras culpas. Él se sacrificó y ya no hay nada más que hacer. Nosotros no podemos hacer nada por salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada por pagar nuestra culpa. Y la culpa no fue pagada a medias, fue una culpa que se pagó totalmente. Con su sangre Jesús vino y pagó esa culpa. Parcialmente no hubiera servido de nada. También Él conquistó ahí cuando Él dijo consumado es, Él conquistó el pecado, Él conquistó la muerte. Nosotros somos pecadores, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos ahora el poder de cambiar, de decir no al pecado. Tenemos esa autoridad de ahora decir no peco más. Aunque como decía la hermana, vamos a pecar, pero cada día vamos a ser más semejantes a como el Señor quiere que seamos. También dice que al decir consumado es, Él venció al diablo. Sabemos que el diablo pensaba que Él había ganado, lo vio ahí y pensó está derrotado, mas no sabía que esas dos palabras consumado es, era un grito de victoria. Un grito de victoria que jamás y nunca se había dado. Entonces también vemos que en los que podían usar todo eso era en términos artísticos, como les dije, cuando una pintura estaba terminada. Dicen que los pintores antes de entregar su pintura la veían, daban el último pincelazo, el último trazo y decían tetelestai, que es en griego, consumado es, no hace falta nada más, todo está perfecto. Y en el término también de un esclavo, de un amo, cuando él terminaba su tarea, su trabajo, decía tetelestai, he terminado. El Señor vino, Él terminó esa obra que el Señor le encomendó. También vemos que cuando hacían el sacrificio, buscaban a ese Cordero perfecto y decían los sacerdotes, tetelestai, he encontrado al Cordero perfecto. Aquí está el Cordero perfecto también. Y en términos también de personas que de empresarios, de comerciantes, donde había un sello de garantía que se había pagado el precio, que ya no se debía nada. Entonces el Señor vino a hacer todo esto por nosotros, todo esto Él vino a cumplir, vino a decir esa palabra que es dos palabras que tienen un impacto tan grande en nuestra vida, tetelestai. Todo está pagado, no hay nada más que agregarle. Así es que todas esas personas que piensan que tengo que hacer algo para yo salvarme, tengo que hacer yo algo para ganarme el cielo, no hay nada que nosotros podamos hacer, porque está hecho. El Señor lo consumó en la cruz. Él vino a cumplir toda la ley. Él vino a hacer este cuadro que se terminó, de que desde el principio de la creación hasta que vino Jesucristo, toda esa pintura, todo eso, los profetas, los sacrificios y todo eso, hasta el día que el Señor vino, se cumplió. Tetelestai, está consumado, está terminado, no hace falta nada. Nosotros no necesitamos ser un mejor cristiano, ser una mejor persona para salvarnos. Eso que nosotros vamos a hacer es en pago, en amor de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tratar de ser mejores personas y eso para nuestro bien y para agradar a nuestro Señor. Pero no hay nada que nosotros podamos agradar
agregar a esa salvación tan preciosa que el Señor hizo. Todas las personas que nos ven y piensan que al irse de rodillas hacia una imagen están ganándose el cielo, están muy equivocados. Ahí en la cruz el Señor nos enseñó que Él ya hizo todo. No hay nada más que agregarle, no hay nada más que buscar. Nosotros a veces sentimos que esa deuda está pagada y no lo creemos. Cuando nosotros pagamos una deuda, ¿cómo nos sentimos? Libres. Ya no vamos a estar pensando en esa deuda. Sería algo ilógico, algo que no estaría bien estar pensando en una deuda que ya fue pagada. Y nosotros muchas veces vivimos todavía pensando en esas deudas. No pensemos más, el Señor nos ha dado libertad, el Señor nos ha hecho libres. Y cuando las cosas no vayan bien en nuestra vida, miremos esta cruz y recordemos lo que Jesús ya hizo. No hay nada que nosotros podamos hacer para la salvación. Tú no tienes nada que mejorar en ese sacrificio que el Señor ya hizo. Ya no hace falta nada. Todo está hecho. No vivamos cada día pensando que tengo que hacer algo para ganarme la salvación. El Señor lo dio todo. El Señor fue el que dijo, tetelestai. Todo está consumado. No hay nada que agregarlo. Quitémonos todo ese peso que traemos encima pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser mejor? Hagámoslo, pero hagámoslo por amor a Jesucristo, para servir. Él terminó esa obra. Él nos dejó una obra a nosotros, nos encomendó una obra. La obra es que nosotros vayamos y comuniquemos al mundo lo que el Señor hizo en la cruz. Él ya terminó la obra. Nosotros no hemos terminado la obra. El Señor no ha terminado la obra en nosotros. Nosotros tenemos una obra que cumplir y tenemos que llevar la palabra de Dios y que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos decir, tetelestai, he cumplido con lo que el Señor me ha encargado. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a estar viendo la séptima y última palabra dicha por Jesús en la cruz. Y esta está en Lucas 23:46 y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes quiero recalcarle sobre la Pascua, mi hermano, que usted ya lo sabe, pero nunca está de más, ¿verdad?, recordarlo. La Pascua, mi hermano, es recordarle a los creyentes del Cordero sacrificado. Y la salvación en Cristo y su liberación, mi hermano, del pecado y de la esclavitud que teníamos antes de conocer a Dios. Éramos esclavos, ¿verdad? La Pascua era un festival, mi hermano, o sea, una fiesta de primavera asociada con el episodio histórico de la salida de Israel de Egipto. Así que, y que se hacía cada año, y ya se preparaba de antemano un cordero que no tuviera ningún defecto, nada, para ser sacrificado. Y una vez que se construyó el templo, Dios ordenó que la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero tuviera lugar en Jerusalén. También los judíos en la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua. Ahora, el único incidente de la niñez de Jesús registrado en la Escritura, mi hermano, ocurrió cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén a la edad de 12 años para celebrar la Pascua. Y durante su ministerio, Jesús iba regularmente a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, la última cena que comió Jesús con sus discípulos en Jerusalén fue poco antes de ir a la cruz. Fue una comida de Pascua. Y le dice a sus discípulos, está en Marcos 26:2, dice, ¿sabes que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La crucifixión de Cristo, mi hermano, ocurrió la víspera de la Pascua. Mira, en Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo Pilato a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera. Crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondiendo los principales sacerdotes, no teniendo más rey, que dice, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a que lo crucificaran. Tomando pues a Jesús, lo llevaron a la cruz, mi hermano. Jesús fue crucificado en Pascua como el cordero que era sacrificado. Jesús fue nuestro cordero de Pascua. Él se entregó, mi hermano, como un manso cordero. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por toda la humanidad, mi hermano. Mira, la palabra de Dios lo dice, que antes que Jesús viniera a la tierra ya estaba todo escrito lo que iba a pasar. Todo. Todo lo que Jesús iba a pasar, que iba a ser despreciado, desechado, hombre, varón de dolores, que iba a ser llevado como un cordero al matadero. Ya estaba todo escrito. Él lo sabía, Jesús lo sabía, que iba a pasar por todo eso. Y así todo, mi hermano. Yo creo que él sintió todo el dolor, todo el peso, mi hermano. Mira lo que dice en el Salmo 22:11, dice, se describe la sensación de desamparo de Jesús. Y dice, no te alejes de mí, le dice Jesús a su padre, dice, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Estaba como, se puede decir, no desesperado, pero él ya sabía todo, pero de pe a pa sabía lo que le iba a suceder, qué es lo que iban a hacer, mi hermano. Ya estaba, como le digo, ya estaba escrito. Todo el dolor, la humillación y todo lo que iba a pasar Jesucristo. Y sigo leyendo los versículos que siguen, dice así. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. En este momento, hermano, yo creo que Jesús sintió todo ese peso, porque como estaba escrito, él ya lo sabía, él sabía lo que venía. En ese momento se desató una batalla terrible, mi hermano, espiritual, terrible. Dios no podía hacer nada porque su hijo a eso vino. Su hijo, mi hermano, venía a salvar a este mundo pecaminoso. Y ya estaba todo escrito, ya tenía que hacerlo, y así que Dios no podía hacer nada por él. Jesús tenía que pasar por ese dolor, ese sacrificio, por amor a ti y por amor a mí. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno piensa eso. ¿Cómo uno puede amar más a Dios por todo lo que hizo? Porque lo hizo por ti, lo hizo por mí, por toda la humanidad. Jesús sabía perfectamente, mi hermano, todo lo que iba a sufrir, pero de todo lo que le iba a acontecer. Y antes de la crucifixión Jesús estaba triste, mi hermano. Como le digo, él sabía. Estaba triste, sabía el dolor que le venía, que era espantoso, como nosotros lo hemos visto, mi hermano. En la misma palabra lo dice. Y le dice en Mateo 26:37, empezó, dice la palabra del Señor, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y le dijo a Pedro y a otros dos más que estaban con él, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y orando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Estaba totalmente entregado, mi hermano, a lo que tenía que hacer. Así que Jesús iba a pasar por un momento larguísimo de dolor. Nosotros lo vemos, lo conocemos, ¿verdad? No era un rato, no era una hora, un larguísimo momento, mi hermano, de dolor. Pero ya estaba, como le digo, anunciado que así iba a pasar. Era una angustia terrible.
que tenía que pasar Jesús y pagar su pecado. Así que no era su pecado, ¿verdad? Era nuestro pecado, pero Él lo hizo de Él cuando subió a esa cruz. Además, morir como un criminal, como un maldito en esa horrenda cruz. Qué terrible, ¿verdad? Él vino a morir en la cruz por un mundo perdido, mi hermano, que éramos nosotros. Sin esperanza, íbamos a donde sea, no teníamos esperanza, pero Jesús vino y nos salvó, nos liberó, y por eso estamos ahora en las cosas de Dios, mi hermano. Si no hubiera sido por eso, no. Nosotros quizás dónde estaríamos, cada uno de nosotros. Así que, como te digo, en esa cruz estabas tú y yo. Dios estaba pensando en toda esa humanidad, mi hermano. Así que, si no, nos esperaba una condenación terrible, ¿verdad? A cada uno de nosotros, si no hubiera sido por eso. Pero Él tuvo compasión de ti y de mí. Por eso lo hizo, mi hermano. Él nos miró con amor, Él nos miró con compasión. Él nos miró, dándonos la salvación, esa vida eterna que ahora tenemos, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, Jesús pronunció la primera palabra de perdón: Padre, perdónales. La segunda palabra de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra de amor: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Pero después, hermano, se oscureció todo, vino el dolor tremendo y ya no dijo más palabra, ya no mencionó más palabra alguna. Imagínense, como le digo, qué sufrimiento, ¿verdad? Como decía la Lupita, si uno se pincha un dedo nomás con una rosa, como decía, duele, porque es una solamente espina, mi hermano. Imagínense cómo la sufrió Jesucristo. Así que Él sintió todo el peso del mundo, todo, mi hermano, colgado en esa cruz. Y después de largas horas, mi hermano, pronunció la cuarta palabra. La palabra que Él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió, imagínese, desamparado. Quizás qué cosas pasaron por su mente, que se sintió así, por tanto dolor, por tanto sufrimiento. Se sintió desamparado. Ahora, la quinta palabra, la palabra tengo sed. ¿Cómo sintió esa sed Jesús? Después, la sexta, la palabra de entrega, de victoria, mi hermano. Y es ahí donde ganó Jesucristo, en esa horrenda cruz, mi hermano. Jesús ya estaba enfrentando a todos, mi hermano, esos demonios, porque yo pienso que cómo estarían ese lugar lleno de demonios, mi hermano, rodeándolo en la cruz, rodeando a todas esas personas, mi hermano. Y yo pienso que Satanás se sentía victorioso, porque ya pensaba que Jesús había ya sido derrotado al ser clavado en esa cruz. Ya estaba derrotado, según él. Así que, y por último, mi hermano, pronunció la séptima palabra, y la palabra de entrega, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí terminó, mi hermano, todo dolor, todo sacrificio, Jesús. Cristo, mi hermano, pronunció sus últimas palabras con una fuerza: consumado es. Ese grito significó, mi hermano, el fin de su sufrimiento. Ya no había más sufrimiento, mi hermano, y la consumación de todas las cosas, de la obra redentora de Dios. Y esa fue la victoria, mi hermano. Se pagó la deuda por el pecado tuyo, el pecado mío. El pecado de todo ser humano, mi hermano. Y se estableció el plan de salvación. Qué hermosa esta historia, ¿verdad? Aunque nosotros miramos estos videos y sentimos el dolor, ¿verdad? Porque sí se siente de solamente de ver todo lo que pasó Jesucristo. Así que además, cuando Jesús pronunció sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el velo, dice, del templo se rasgó de arriba abajo. Y eso significa, mi hermano, que ahora había un camino abierto
para la presencia de Dios, camino que no estaba. Y el velo que separaba, mi hermano, ese lugar santísimo, ese lugar que estaba ahí tapado, mi hermano, obstruía ese camino para que la persona pasara para la presencia de Dios. Y mediante la muerte de Cristo fue quitado ese velo y se abrió el camino al lugar santísimo. Ya es la muerte de Cristo, mi hermano, para todos los que creen en Cristo, todos los que necesitan a Cristo. Se abrió ese velo, mi hermano. Jesucristo venció. Jesucristo ganó esa victoria. Qué bonito. Y es en esa horrenda cruz que Dios fue victorioso, mi hermano. Bendito Dios. Quedó anulado, dice la palabra del Señor, quedó anulado el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Quedó anulado y ahora somos libres con la muerte de Cristo. Y mira, les voy a repetir un poquito, recordarle algunas palabras que nuestro pastor dijo el viernes. Dijo, más si alguno tuvimos sentimiento encontrado, porque sí tuvimos, ¿verdad? El viernes a lo mejor a algunos se nos cayó las lágrimas por tantas, y además por lo que sentíamos en ese momento, mi hermano, a ver estos videos que crucificaron a Cristo. Y aunque sean videos de una película, pero sí se siente, ¿verdad? Al ver todo eso, sí se siente cómo Cristo murió por nosotros. Y al ver esos videos nos da tristeza ver a Jesucristo de esa manera, clavado en esa cruz, sintiendo todo el peso del mundo, mi hermano, pero al mismo tiempo le damos la gracia a Dios porque somos, mi hermano, somos bendecidos, ¿verdad? Tenemos vida eterna, tenemos la libertad, mi hermano, de presentarnos delante de la presencia y darle la gracia a Dios de ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No hay suficiente palabra, como decía nuestro pastor el viernes. No hay suficiente palabra para agradecerle todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora somos salvos y vamos a estar juntos a Jesucristo un día en la eternidad. Lo vamos a conocer cara a cara, mi hermano. Solamente nos resta amarlo, ahora nos resta amarlo, servirle, honrarlo, hasta cuando Él venga por su pueblo. ¿Verdad que sí? Y esa ha sido, mi hermano, la última palabra que Jesucristo pronunció en la cruz. Que Dios te bendiga mucho. Y así, mis hermanos, hemos terminado con las 7 palabras que dijo Jesucristo en la cruz y sabemos que los eventos que nos han servido para nuestra salvación se han manifestado dentro de lo que son las fiestas que el Señor, que Dios mismo mandó a celebrar. Y como dijo el apóstol Pablo, y estos solamente eran sombras de lo que ha de venir. Y Jesucristo vino en la Pascua, murió, resucitó en la fiesta de las primicias y durante ese tiempo que Jesucristo murió, sabemos que el Señor todo lo pone por orden. Como vimos acerca del Ceder, todo es un orden. De que Jesucristo entró en Jerusalén desde que murió. Pero ¿por qué Jesucristo tuvo que estar 3 días muerto? ¿Por qué no resucitó el día siguiente? ¿Por qué no murió en la Pascua y resucitó el día siguiente? Sabemos que todo tiene un orden. Que Dios hace las cosas perfectas, que Dios no se le escapa absolutamente nada. Y eso es lo que vamos a estar viendo en poco tiempo, lo que Jesucristo hizo cuando estuvo muerto, antes de resucitar. Y el salmista en el Salmo 16, en el Antiguo Testamento, habla sobre lo que iba a suceder en ese tiempo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este es un versículo de una profecía directa hacia el Mesías, que después fue citada por Pedro en Hechos. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí está hablando el profeta Isaías acerca del sufrimiento, acerca de todo lo que pasó Jesucristo, pero dice, pero verá linaje y vivirá por largos días. Está hablando de la eternidad de Cristo, que no iba a quedar muerto, no iba a quedar en la sepultura. En el libro de Jonás también se hace una referencia simbólica hacia la figura del descenso de Jesucristo al Seol, y dice en Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y Jesús también habla acerca de esto en Mateo capítulo 12, versículo 40, hablando de que así como Jonás estuvo 3 días, él también iba a estar 3 días en el sepulcro. El profeta Zacarías, en el capítulo 9 dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva, hablando acerca de Sión. Dice, yo he rescatado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y esto es muy significativo porque cuando Zacarías está hablando que él iba a descender, pero iba a sacar a los presos que estaban ahí, y llegamos a lo que es el Nuevo Testamento. Y sabemos que el Nuevo Testamento es la decodificación del Antiguo Testamento. Que todo lo que sucedió antes de Jesucristo, era la preparación del camino para lo que se venía. Todo lo que era la profecía, todas las fiestas, todo el Shabbat, todos los días de reposo, todo eso era figura solamente de lo que había de venir. Y los profetas estuvieron profetizando acerca de Jesucristo, del Mesías. Los judíos esperaban el Mesías, sabían que algo iba a suceder, sabían que tenía que venir el rey. Pero ellos no entendieron que el reino de Dios, el reino de Jesús, no es de este mundo. Así se lo dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Y ellos no entendieron, pero ¿saben quién entendieron? Los apóstoles. Sus discípulos entendieron el significado, entendieron. Después que Jesucristo resucitó, Él estuvo con ellos. Antes que llegara la fiesta del Pentecostés, Él estuvo con ellos y Él estuvo enseñando. Y dijo, pero va a llegar el momento donde ustedes van a aprender más, porque el Espíritu Santo va a llegar en ustedes y va a morar en cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo es el que les va a enseñar, el que les va a llevar a la verdad, el que los va a llevar a la justicia, el que les va a dar a entender todas las palabras que yo les he dicho. Y esto sucedió. Y el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando la gente estaba viendo, decía, estos están llenos de monstruos porque están hablando nuestras lenguas, ¿qué sucede? Había una gran conmoción y el apóstol Pedro se levanta y habla de esta profecía, habla de lo que se había dicho anteriormente, y en el versículo 27 del capítulo 2 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y les explica en el versículo 31, dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí Pedro está enseñando que Jesús no se pudo quedar en el Hades, que Él tuvo que abandonar el Hades, que Él tuvo que resucitar. Por eso el apóstol Pablo también dice, si Jesucristo no era resucitado de los muertos, entonces nuestra fe sería vana. Y eso es lo que estaba predicando el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 2. El apóstol Pablo también les enseña a los efesios. Y le dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ellos entendieron, ellos
comprendieron el mensaje de Jesucristo, entendieron qué significaba la Pascua, entendieron qué significaba la fiesta de los panes sin levadura y también habían entendido lo que era la resurrección. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa en el capítulo 2, dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo, cuando Jesucristo murió, él dijo, y él lo despojó de toda potestad. En la cruz del Calvario, dice que él exhibió a todos los espíritus, incluyendo a Satanás, incluyendo la muerte, incluyendo al Hades. Dice que él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y eso para que nosotros no estemos presos con Satanás ni con la muerte, pero también había un propósito que ya se venía profetizando del Antiguo Testamento. Y él enseña a los romanos, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y el apóstol Pedro en su primera carta explica esto. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que cuando Jesucristo bajó, él fue a predicar, él fue a mostrarse, él fue a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el que venció, yo soy el que soy. Y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y si nosotros nos metemos a la Biblia y empezamos a estudiar qué es lo que sucedió en los tiempos de Noé, por qué el Señor trajo el diluvio, había mucha maldad. Pero también dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y hubo un revoltijo, había nefilín, que le llama la palabra, gigantes. Pero el Señor exterminó con todo. Pero todo eso estaba encarcelado, todo estaba abajo. Y dice, y cuando Jesucristo murió, Él fue y les predicó, le dijo, yo soy el que soy. Y esas declaraciones son directas. Esas son declaraciones que Jesucristo predicó e hizo. Y cuando entendemos todo lo que hizo Jesucristo, solamente que estuvo 33 años acá, pero desde que entró en Jerusalén hasta que resucitó, no fue mucho tiempo, pero el Señor hizo grandes cosas. Y el Señor lo hizo por nosotros y lo hizo por amor. Y esto a nosotros nos debe de servir ¿para qué? Para tener seguridad en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice a los efesios, y él llevó cautiva la cautividad. Y cuando leemos la palabra y Jesucristo habla acerca del rico y Lázaro, dice que cuando ellos murieron se fueron a diferentes lugares. Uno se fue al lugar de tormento, que era el rico, pero el otro se fue al seno de Abraham. Y ese seno de Abraham también se le conoce como el paraíso terrenal. Pero ellos estaban presos dentro de la misma tierra. El enemigo tenía el gobierno, la muerte tenía el gobierno. Por eso cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él despojó de toda autoridad. Y dice que Él descendió. Y el apóstol Pablo dice, y que Él llevó esa cautividad. Esos que estaban en cautiverio. Esos que no podían presentarse delante de la presencia de Dios, aunque fueron obedientes, pero no podían. Pero dice que Él se los llevó. Y cuando Él resucitó, dice que ellos se fueron con Él. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que cuando nosotros partamos de este mundo, ya no vamos a estar aquí en esta tierra, sino que vamos a la presencia de Dios. Directamente.
presentarnos cara a cara con Dios. Y el apóstol Pablo a los Corintios dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó, Él es las primicias, Él es nuestras primicias. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y tenemos esa gran esperanza. Yo tengo una gráfica que la quiero poner. Y esto es lo que estuvimos hablando en los servicios pasados. El Seder, lo que es la preparación. Seder significa orden. Todo tiene un orden. Desde que Jesucristo entró a Jerusalén, después lo que sucedió cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿Y qué es lo que sucedió mientras Cristo estaba muerto? No son cosas pequeñas, son cosas llenas de autoridad. Y esto, como decía la pastora recién, ver a Jesucristo, ver esos videos, la verdad es que no entristece. Pero ver todo lo que hizo Jesucristo solamente por amor nos tiene que llenar de gozo. Pero otra cosa que nos tiene que llenar es de seguridad, de confianza. No tenemos que temer absolutamente nada. El Señor es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es Dios de dioses. Y con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tenemos que acercarnos más a Él, mucho más a Él. Porque Jesucristo descendió al Seol, descendió al Hades, predicó a los espíritus, pero Él liberó a los justos. Y si Él liberó a los justos que estaban ya en cautiverio, imagínense a nosotros. Somos libres en Cristo Jesús. Tú tienes que decir, yo soy libre en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme a la ley del Espíritu. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, agradézcale a Dios, pero también yo lo voy a invitar a que usted ponga todas sus cargas en Jesucristo. Él dijo, echa sobre mí tu carga que yo la voy a llevar. Pero Jesucristo dice, pero yo te voy a poner la mía, pero la mía es ligera, es liviana. Dile, Señor, toma mi necesidad. Dile, Señor, esto es lo que pasa conmigo. Sé sincero con Dios. Sé sincero con Él. Dile, Señor, esto es lo que me angustia. Dile, esto es lo que necesito. Habla con tu corazón, porque Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Y ve el amor de Dios reflejado. Ve el amor de Dios reflejado solamente en el sacrificio de Cristo. Y todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso Jesucristo con seguridad te dice, ¿cuánto más les dará a ustedes? Porque ustedes son más preciados. Jesucristo rasgó el velo para que nosotros tengamos entrada ante su presencia. Y por medio de esa fe en Jesucristo entra a la presencia de tu Padre. Un Padre amoroso, un Padre que te está esperando, un Padre que te ama con amor eterno. Dile, Señor, aquí está mi necesidad. Aquí están mis problemas. Esto es lo que me agobia. Entrégaselo al Señor. Pero haz el compromiso de tomar lo suyo. Haz el compromiso de decir, y Señor, yo voy a tomar la responsabilidad del reino. Yo voy a tomar ese trabajo. Yo voy a empezar a vivir para ti. Y cuando tú lo haces de esa manera, entras a ese pacto. Empiezas a vivir ese pacto. Porque el pacto es de dos partes. Y Jesucristo ya hizo su parte.
Ahora tú tienes que hacer la tuya y decir, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de mis maldades. Yo sé que te he hecho daño, Señor. Yo sé que he sido desobediente. Yo me arrepiento, Señor. Quiero ser diferente. Transforma mi corazón. Y el Señor dice que va a depositar su palabra en tu mente. Dice, porque este es el nuevo pacto y que la ley de Dios, las escrituras, el mandamiento de Dios, ya no va a estar escrita en tablas, sino que el Señor la iba a escribir en tu mente y en tu corazón. Porque el Señor quiere que tú le obedezcas. Porque a través de la obediencia están las bendiciones. A través del que tú dices, sí, Señor, yo acepto el compromiso, entran las bendiciones a tu vida. Arregla tu casa, arregla tu vida. Purifica el templo porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Purifícalo a través de la sangre de Cristo. Confiésalo. Dile, Señor, tú eres Dios. Dile, Jesús, tú eres Dios, tú eres el Señor. Y yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Confiesa y cree. Y deja que el Señor haga el resto. Deja que el Señor haga el resto. Solamente nos tenemos que poner en las manos de Dios. Y el Señor va a hacer porque Él es bueno. Y siempre va a moverse a tu favor. Siempre lo va a hacer. Confía en el amor de Dios. Confía. No te vayas ni a izquierda ni a derecha. Siga adelante sin desmayar. Y como le dijo Josué, que este libro de la ley no se aparte. No te alejes. No te vayas para otros lados. Y si lo haces así, entonces tus días van a ser prósperos. Tus días van a ser largos, tus días van a ser prósperos aquí en la tierra. Hazlo de esa manera, porque si lo haces así, vas a terminar como Josué. Josué dijo, si ustedes quieren servir a los otros dioses, a esos dioses de Egipto, a los que estaban en el otro lado del río, háganlo ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Dios vivo, al Dios real, al gran yo soy. A ese Dios que nos sacó de Egipto. Que tengamos esa convicción. Y Dios va a tener cuidado de tu vida. Va a tener cuidado de tu familia. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y recordamos en este tiempo lo que tú viniste a hacer por nosotros. Y afirmamos nuestra fe en ti. Y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros. Gracias porque somos tus hijos. Dale las gracias al Señor y confía en Él. Dile gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias, Padre, por ese amor no merecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así, mis hermanos, nos despedimos a nuestros amigos y hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga.